Muy buenos días en América Latina. Good afternoon here in Paris. Taking advantage of the simultaneous translation that we have in this webinar, which I invite all of you to benefit from, I will give my introduction remarks. Mi nombre es José Antonio Ardavín, soy jefe de la División para América Latina y el Caribe del Secretario de Relaciones Globales de la OCDE. Y es para mí un gusto darles la bienvenida a este tercer y último webinar técnico preparatorio de la segunda cumbre ministerial del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe. El tema de esta cumbre será integridad gubernamental y confianza ciudadana, la otra vacuna. Y tendrá lugar de forma virtual los días 8 y 9 de diciembre bajo la anfitrionía de El Salvador. El Programa Regional de la OCDE para América Latina tiene como objeto apoyar a los países de la región en la implementación de reformas enfocadas en tres prioridades: la productividad, la inclusión social y la gobernanza. En el 2018 celebramos la primera cumbre ministerial en Perú, donde el tema central fue la integridad como mecanismo clave para mejorar la gobernanza. Entre otras cosas, dicha reunión se enfocó en llevar los compromisos a la acción. Y hicimos, justamente en referencia al compromiso de Lima, hicimos después un action plan que ayudó a la región a tener clara una agenda amplia de integridad. Este año retomamos este tema tan importante, en un año en que toda la atención está puesta en la vacuna al COVID, pero no debemos olvidar la otra vacuna indispensable, la de la integridad, que brinde a todos los procesos gubernamentales, a las compras públicas, a las inversiones de infraestructura, pues tener una nueva normalidad sin corrupción. Solo así se podrá recuperar la confianza en de los ciudadanos en los gobiernos, que de acuerdo con las últimas encuestas de Gallup, no solo es la menor entre las regiones del mundo, sino también ha disminuido en las últimas 2 décadas. Latinobarómetro registra una caída de 16 puntos porcentuales, del 43% en 2010 a 27% en 2020. Para fomentar la confianza en los ciudadanos, los gobiernos deben trabajar de la mano con actores clave, como el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional, que pueden desempeñar un papel clave para garantizar que la respuesta de los países a la crisis no sea socavada por falta de equidad, integridad o apertura. La crisis generada por la pandemia y la fase de recuperación brinda una oportunidad para construir un futuro más resiliente y restaurar la confianza hacia el Estado en América Latina y el Caribe, lo cual será clave para asegurar la efectividad de las políticas públicas de recuperación y legitimar su sostenibilidad. Desde el programa de la OCDE para América Latina y el Caribe, le damos la bienvenida a este webinar, que tiene un panel de primera conformado por representantes del gobierno de Brasil, por instituciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, una empresa multinacional activa en la red de American Chambers en la región y en la agenda anticorrupción como es Walmart, y la Secretaría misma de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar el próximo año bajo la presidencia de Estados Unidos. Todos ellos bajo la moderación de Mónica Brezzi. Y perdón, me faltó mencionar también Chile, perdón, como otro representante de las políticas de transparencia. La cumbre ministerial que estamos organizando para diciembre de este año, como decía yo, el tema es integridad gubernamental y confianza ciudadana, la otra vacuna. Ha contado con 3 webinars preparatorios. El primero tuvo lugar en marzo sobre el uso de datos y herramientas digitales para fortalecer la integridad y la confianza. El segundo se llevó a cabo en junio sobre la buena gobernanza en la contratación pública y en los grandes proyectos de infraestructura. Y hoy estamos en este tercer y último webinar para terminar con la preparación de la cumbre. Las discusiones técnicas de estos 3 webinars serán un insumo muy importante para las discusiones de los ministros y altas autoridades que tendrán lugar en diciembre de este año. Así que agradezco a todos los ponentes por su participación, a todos los participantes por estar aquí con nosotros, y sin mayor preámbulo les cedo la palabra a János Bertok, director adjunto del Directorado de Gobernanza Pública de la OCDE,
quien nos dará un panorama de lo que ha venido trabajando la OCDE en esta materia. Janos, you have the floor. Muchas gracias, José Antonio, and Director General De Palma. Dear colleagues, ladies and gentlemen, this is a real pleasure to join you and open this webinar in the lead up of the Ministerial Summit on Governance, hosted up by El Salvador in December. So the timing for this webinar couldn't be better for the LAC region. You know, and Jose Antonio highlighted the decline of public trust since the global financial crisis. And also we see currently this huge gap between the level of trust in the region and in OECD member countries, for example, they're significant. And the erosion of people's trust undermines the legitimacy of public institutions. And we see how this nurtures political polarization and favors populist movements. As highlighted in the introduction by Jose Antonio, trust is really a cornerstone for the recovery and reinforcing democracy. And we see how this can be nurtured by a culture of transparency and integrity. And building trust requires not only action from governments, but also engaging the private sector and civil society. So for that reason, we are so pleased that we could organize together with representatives of the business and civil society this webinar. And I also would like to mention how the OECD, we have been taking a number of actions to help countries in that sense. So let me mention first that in spring, the Public Governance Committee launched an initiative on reinforcing democracy, which includes 3 key pillars of action. The first one is related to how to address the threats of misinformation and disinformation, which is, again, it's a global phenomenon. The second, promoting citizens' participation and representation, bringing the people back to the democracy, but also the third, to build the necessary capacity to address global challenges, both at the national and the global level. So this reinforcing democracy is closely related to this trust. However, secondly, I like to mention that we are launching, and Monica has been very closely working with many of you also in the region to launch the OECD Trust Survey. So this is covering more than 20 countries, including countries from the region, Colombia, Mexico, but also other OECD countries like Canada, the United States, or European, or Japan, or Australia. This survey is unique because this will provide not only comparable data on the level of trust, but also on the drivers. What drives, what factors are influencing people's trust in government? So we are measuring the specific reasons behind the decline or what is the increase in trust in order to monitor how public sector reforms and public governance mechanisms can help restoring, nurturing people's trust in public institutions. So we, the OECD, we are standing ready to adopt and expand this survey to other countries in Latin America and also in your country. So strengthening the institutions, providing competent, and this is really the responsible, reliable institutions for delivering public services, but they are also how they are applying the values of openness, integrity, and fairness. You have been working on these elements. So for that reason, we look forward to strengthening, for example, access to public information, facilitating the understanding, but also the engagement. And this concrete seminar is a good occasion to see how to engage the stakeholders in the design and the delivery of public policies and how to enable them to hold policymakers to account. So we are at a time to act and embrace this opportunity. We always call crisis is an opportunity. And this is also an opportunity to rebuild trust in institutions in the LAC region. So it is today's
very crucial meeting. We have this opportunity to reflect on the directions, how to provide a more ambitious vision, but also how to use this engagement with the private sector and the public sector in order to build more resilient and inclusive democracies. So looking forward to the discussion and how to involve business and societies in this endeavor. Thank you so much. Thank you very much, Janos. Muchas gracias por realmente la contribución que ha dado tu directorado a todos estos webinars. Le cedo la palabra ahora a Carla de Palma, directora general de la Agencia de Cooperación Internacional de El Salvador. Permítame nada más mencionar que el día de ayer hubo justamente una discusión con distintos actores de la cooperación internacional de América Latina sobre la importancia de que el programa regional de la OCDE con América Latina estuviera con mayor vinculación con las agencias de cooperación de la región. Y bueno, este es un evento en el que se muestra cómo esta cooperación puede ser muy visible y muy fructífera, así que nos da un enorme gusto recibirla a la directora de la Agencia de Cooperación Internacional de El Salvador y a cederle la palabra para que dé sus palabras de bienvenida. Gracias, José Antonio. Buenos días en El Salvador. Good morning to everyone and good afternoon. Gracias por la invitación. Agradezco a la OCDE y al equipo de la Secretaría de Comercio e Inversiones, quienes me invitaron a presentar este día un poco de la cooperación internacional en El Salvador. Agradezco también ese esfuerzo que están realizando de cara a la cumbre ministerial y estamos seguros que desde la ESCO vamos a poder apoyar también a nuestras instituciones. Sé que la representación diplomática de El Salvador en Francia ha estado muy comprometida con la OCDE y agradecemos también que estén en este espacio y para que ustedes también lo sepan. En este espacio invitamos a las representaciones acreditadas en nuestro país que forman parte de la OCDE, así que bienvenidos también a algunas representaciones diplomáticas que nos acompañan. Este día, pues quería contarles que también para nosotros es de suma importancia poder conocer ese intercambio de mejores prácticas en el tema de construcción de confianza ciudadana. Y es a partir de esa visión del presidente Nayib Bukele que en medio de pandemia también surgen cosas buenas y en medio de la pandemia se creó la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional el 1 de julio de 2020 como una instancia técnica que pudiera trabajar y articular con las instituciones de gobierno y que también pudiera propiciar espacios de participación activa entre diferentes actores de sociedad civil, academia, sector privado, diferentes instancias del Estado que pudieran aportar y que se mantenga esa confianza ciudadana en la cooperación internacional. El intercambio que nos ocupa este día va a permitir profundizar esas oportunidades y retos comunes de la región y discutir la participación del sector privado, sociedad civil y cooperación internacional en esta etapa de recuperación de la pandemia del COVID-19. Los aportes que escucharemos este día, tanto de Brasil, México y Chile, de la Secretaría de las Cumbres de las Américas y de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe, permitirá conocer más ese diálogo profundo en la transparencia y rendición de cuentas. En este difícil contexto que impactó en nuestra región desde el primer trimestre 2020, la respuesta temprana de El Salvador definitivamente ha sido reconocida a nivel internacional. A este momento estamos ya iniciando la tercera dosis de vacunación. A la fecha, 3.5 millones están totalmente vacunados con 2 dosis y llevamos 224,000 personas ya vacunadas con la tercera dosis. Como ustedes saben, también contamos con un hospital de primer nivel para la atención del COVID. Cuando se crea la agencia, se crea que entre una de las funciones principales sea velar de forma diligente para la transparencia y el uso acuicioso de los recursos asociados a la cooperación internacional y que sea una instancia que asegure las condiciones y los requisitos adecuados para que las finanzas de los proyectos de cooperación sean manejados con los más altos estándares de ética, honestidad y eficiencia. Este es uno de los compromisos que nosotros asumimos desde la ESCO y que sabemos que esto permitirá una coordinación tanto con el sector privado y la sociedad civil,
Conscientes de que la cooperación no solo se limita a la gestión de fondos y asistencia dentro de las funciones y competencias de esto, también buscamos diálogos cercanos con diferentes actores de la cooperación internacional. Se destaca además que la cooperación no reembolsable que actualmente se tiene en el país está financiando 123 proyectos de cooperación en modalidad de asistencia técnica y cooperación no reembolsable, financiados por 23 socios de cooperación y atendiendo 24 sectores de cooperación a través de acciones vinculadas con 30 instituciones de gobierno. Se representa un 76% la cooperación bilateral y a través de organismos multilaterales. Se identifican como principales cooperantes el Sistema de Naciones Unidas, el Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Corea y China. La disposición presidencial es desarrollar un trabajo articulado con las instituciones del gobierno y que nos mandata la generación de espacios adecuados y acciones de interlocución interinstitucional en la búsqueda de aliados estratégicos, como lo han requerido proyectos tan importantes como Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca una solución al fenómeno de la migración forzada, generando oportunidades de empleo y desarrollando en las comunidades de origen de los salvadoreños un esfuerzo también de empresas que se han sumado a este trabajo de cooperación internacional. Así también contamos con el programa de Sembrando Vida, que consiste en tres tipos de apoyos a los beneficiarios para incentivar el cultivo de sistemas productivos agroforestales, que combinan producción de cultivos tradicionales de alto valor económico y que permiten reactivar la economía e impulsar el desarrollo del país. Agradecemos también a la Secretaría de Comercio e Inversiones por el rol activo que tendrá en este año, que serán protagonistas de la cumbre ministerial. Desde la ESCO estamos para apoyar a nuestras instituciones de gobierno, a la cooperación internacional, al sector privado y a la sociedad civil, que nos debemos a la población salvadoreña y que no podemos olvidar que cada uno de los proyectos de cooperación que se ejecutan llevan como fin último atender a la población salvadoreña para tener todos los servicios de calidad que este gobierno se ha trazado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la directora general de la Agencia de Cooperación Internacional de El Salvador. Y bueno, sin más preámbulo y para pasar a la discusión del panel, le cedo la palabra a mi colega Mónica Brezzi, que es la jefa de la división de gobernanza, de indicadores de gobernanza y performance de la OCDE. Así que le cedo la palabra a Mónica para coordinar y presentar al panel. Thank you, Jose Antonio. Good morning, good afternoon, everybody. Monica Brezzi, so as Jose Antonio already introduced me, we'll quickly just recall that we are doing on the reestablishing and restoring trust, but more than this, to understand what are the main drivers to provide evidence to countries in order to introduce reforms and changes in their way of working to increase the responsiveness and the reliability, but also to act according to openness, integrity, and fairness, values that are conducive to a better trust between citizens and their institutions. So today we will discuss these topics, and I introduce the panel. So we have Carolina Carballido. Hello, Carolina. She's the Coordinator Public Integrity General Coordinator at the Controladoria Geral do União in Brazil. Hello, Carolina. We have Eduardo Bohorquez, who is the Executive Director of Transparencia Mexicana. Hello, Eduardo. Maria Celina Conte, the Director for the Secretariat of the Summits of Americas, and she will tell us about the upcoming meeting the next summer. Pablo Sepúlveda Moreno is the Executive Secretary of Public Integrity and Transparency Commission in Chile.
Hello. And finally, Welby Lehman, who's the Senior Director for Global Policy Strategy at Walmart. Welcome, everybody. Very pleased to moderate this discussion. So maybe we will organize with first round of questions to each of you. And Carolina, I will start with you for your opening remarks. If you can provide us with some of the learnings in this past year, especially that has been particularly challenging for public administration, and what are the elements that you would like to underline for what regards ways of maintaining transparency, accountability, also during the COVID-19 crisis, and how this could serve as lessons or learnings for governments to face a future crisis. Carolina, the floor is yours. Thanks. Thank you, Monica. Good afternoon. Buenos días, América Latina. Sí, puedo hablar un poco aquí desde Brasil, de la Contraloría General de la Unión, de nuestras experiencias ahora en la crisis de COVID y también los trabajos que tenemos que involucran ahí, que alcanzan también la sociedad civil y el sector privado. Bueno, mantener la transparencia, integridad y confianza en tiempos de crisis es un gran reto. Lo vimos y vivimos y aún vivimos, por lo menos aquí en Brasil, y cualquier crisis demanda medidas urgentes y respuestas rápidas desde los gobiernos. Precisamente una crisis sanitaria como la enfrentada actualmente, que necesitamos actuar muy rápidamente. E em toda situação de crise, há muitos recursos financeiros, fundos extraordinários, programas sociais e compras em grande escala, generando assim muitos abusos. Por outro lado, para atuar com urgência, reacionando rapidamente, a vezes se flexibilizam muitos controles e a situação de vulnerabilidade aumenta. Os riscos de corrupção também aumentam. Todo isso se põe à prova a transparência e a integridade. E ante hechos de corrupção, assim socava aún mais a confiança cidadana em las instituições e em los governos. Ou seja, em uma situação de crise, se mira o triângulo de fraude, a racionalização, a oportunidade e a motivação estão aún mais fortes, todas as três. Então, aqui destaquei 3 pontos que creio que é importante para os governos que lo pense antes de que a crise llegue. Um seria implementar efetivamente suas políticas de integridade ao longo do tempo, e não quando chega a crise. Ou seja, fortalecer ferramentas como canais de denúncias, sítios para a transparência de compras públicas, de fundos, de programas sociais. E assim, implementar e fortificar a integridade antes da crise, sim, ao longo do tempo. Ademais, invertir em gestão de riscos. Em Brasil, é um tema muito importante para nós outros, porque aún é muito débil em las instituições públicas o tema da gestão de riscos. Então, creio que enfocar em medidas de mitigação dos riscos para a integridade, para mitigar as vulnerabilidades, para que elas estejam controladas em momentos de crise, é muito importante hacerlo sempre ao longo do tempo. E, por fim, perfeccionar os processos de compras públicas, dando-lhe transparência e favorecendo o controle social. Ou seja, o que quero dizer é que devemos investir em integridade para que quando venha a crise, as políticas, as ferramentas e, sobretudo, a cultura de integridade estejam mais fortes. Bueno, cultura de integridade não se logra da noite à manhã, e sim, ao longo do tempo, devemos assim fortalecer muito bem a integridade, as ferramentas de integridade em los governos, e assim tentamos fazê-lo aqui em Brasil. E, bueno, a recomendação da OCDE já está muito clara, que traz a integridade como uma estratégia contra a corrupção e uma estratégia que alcança não só o setor privado, mas também a sociedade e o setor público.
Entonces, desde aquí, de la Contraloría General de la Unión en Brasil, os cuento ahora 4 iniciativas y de proyectos y programas que tenemos aquí y que involucran más allá del sector privado, del sector público, pero también el sector privado, las empresas privadas y la sociedad civil. Bueno, en el sector privado tenemos 2 iniciativas. Uma de ellas que trabalha programas de integridade em pequenas empresas, ou seja, damos orientações a estas empresas para que ali desenvolvam políticas de integridade e também programas de compliance. Outra iniciativa que temos que evalua e que incentiva programas de compliance em empresas privadas, e aí empresas de qualquer tamanho. Sí, este programa ya hace 10 años que la CGU desarrolla, se llama Proética, que así a cada 2 años la CGU evalúa, analiza y evalúa los programas de compliance de muchas empresas, y las empresas que obtienen una puntuación máxima reciben un premio, que es utilizar el logotipo del Proética em suas comunicações, em seus trabalhos, e isto aumenta muito a credibilidade das empresas no mercado privado. Utilizar o selo Proética da CGU é um logro para as empresas. Então, é um programa muito concorrido que agora estamos finalizando a edição 2021 desta premiação. Bueno, para a sociedade civil, temos também 2 programas, que se chama por Todos, e consiste em trabalhar ética e cidadania e integridade em los niños, ou seja, em las escolas, e agora também para jovens. Então, temos todos os materiais, e esta disciplina é uma disciplina, uma assinatura escolar obrigatória em todas as escolas públicas de Brasil, e agora estamos começando em las escolas privadas. Todo o material é desenvolvido e escrito pela CGU e disponibilizado fisicamente e também em meio web, em meio virtual, para o uso por los professores, por los maestros e por los niños e por los jovens. O programa se chama por Todos e há 12 anos que a CGU já lo desenvolve aqui em Brasil. Então, fomentando dessa maneira a integridade em los niños, que também, claro, alcança isso os padres, e assim podemos trabalhar um pouco mais cerca da sociedade civil, incentivando medidas de integridade. Ademais dessas iniciativas, também temos em CGU um conselho que se chama Conselho de Transparência e Prevenção da Corrupção, que é formado por instituições da sociedade civil e que trabalham ali junto com a CGU, com reuniões a cada mês, e assim a CGU põe em consulta a este conselho, por exemplo, normativos de projetos, para escuchar estas instituições da sociedade civil antes de poner em marcha essas iniciativas em CGU. Então, é um momento onde a sociedade civil pode trabalhar junto com a CGU, desenvolvendo normativos, projetos e programas também. Bueno, uma iniciativa recente de CGU que involucrou e alcançou o setor privado e a sociedade civil foi nosso projeto Valores do Serviço Público Federal, uma cooperação com a OCDE, e ali, quando estávamos eligindo nossos valores, involucramos e alcançamos também o setor privado por meio das empresas Proética e também a sociedade civil por meio das instituições que atuam e que são membros do Conselho de Transparência e Prevenção da Corrupção. Assim, lhes apresentamos nossos valores e tanto o setor privado como a sociedade civil puderam opinar, analisar e dizer-nos quais seriam os valores para eles importantes que tenham em serviço público e também os servidores públicos. E assim hicimos um projeto que se chama Valores para o Serviço Público Federal e para os servidores, pero que sim, que também involucrou o setor privado e a sociedade civil, e os escutamos neste momento. Bueno, creo que a integridade é a clave e implementar a recomendação de integridade da OCDE é fundamental, e aqui, desde o Brasil, seguimos intentando
Gracias. Very much, Caroline. Very important recalling us, the importance of working on integrity and transparency before, outside crisis times, and so the importance of preparedness, if you want. But we will definitely go back also to these examples that you provided from the CGU on these educational programs targeting children, but also public servants and the business. And maybe we can now move to Eduardo Bojorquez. So Transparencia Mexicana since 2000, if I'm correct, works on these topics of transparency and openness. And so, you have also a bit of an historical perspective of how things have changed, and we want to have your some short remarks, but on the role that you see, that how this role of civil society has changed, and what has been your experience in terms of fostering transparency, integrity, openness during the pandemic. What has been the role of civil society? Thanks very much. Thank you very much, Monica. It's both a pleasure and an honor to take part of this panel and to join these prominent voices from the region. Taking advantage of the fantastic translators, I was listening to them. I'm going to change to Spanish, and because our audience is mainly from Latin America, I think it will be better. Janos, please forgive me. Next time we'll talk in English. I think creo que lo primero, Mónica, que hay que decir es que la sociedad civil, y no pretendo hablar por ella, sería un error hablar en nombre de la sociedad civil, sino por la evidencia que hemos recuperado de América Latina. La sociedad civil en América Latina estuvo lista para tener una respuesta rápida ante la pandemia. Déjenme compartir un ejemplo. En marzo de 2020, cuando la mayor parte de los países de América Latina aún no iniciaban las declaratorias de emergencia, la sociedad civil de la región publicó un reporte sobre algo que Carolina enfatizaba: los riesgos de corrupción en las contrataciones públicas durante emergencias. Habíamos aprovechado la mala experiencia, por ejemplo, de México en H1N1 10 años atrás. Habíamos visto qué pasaba con huracanes, ciclones y otros desastres, y aprovechamos todo el conocimiento disponible para alertar a los gobiernos sobre dónde iban a estar los puntos críticos, los riesgos más amplios en esta materia. Y la verdad es que fue sorprendente la respuesta, tengo que decirlo, no de todos los gobiernos, de algunos gobiernos de la región, que decidieron tomar como buenos estos riesgos. Recuerdo una conversación importante con las autoridades y la sociedad civil de Puerto Rico, que venían de haber experimentado María en 2017 y que tomaron este reporte. Quiero aclarar que Transparencia Internacional no tiene capítulo en Puerto Rico, para que vean ustedes el nivel de apertura del gobierno y las autoridades de ese país, y que tomaron los reportes que emitimos para tratar de corregir en tiempo real muchos de los riesgos que se estarían presentando. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad civil estaba preparada para actuar inmediatamente a la par de los gobiernos en tratar de evitar que los riesgos se actualizaran, que creo que es el tema más importante. No solo es alertar sobre los riesgos, sino evitar que se confirmen en la práctica. Y para fortuna, en muchos casos funcionó mejor de lo esperado esta estrategia de contención de riesgos. Muy rápidamente también nos movimos al tema de la vacuna, que yo creo que es un tema muy interesante. Sabíamos que los gobiernos iban a tener la tentación de clasificar como reservados o confidenciales los contratos de estas vacunas, y a pesar de que en muchos países siguen siendo opacos los contratos y están reservados, también hemos visto cosas interesantes en América Latina, como versiones testadas, versiones públicas, que hacen un esfuerzo por entregarle la mayor cantidad de información a la población, es decir, cumplir su derecho a saber, sin afectar algún tipo de negociación internacional
o algún detalle que pueda comprometer, pues por lo menos la relación con la empresa farmacéutica. Y ahí creo que hay un tema importante sobre el sector privado que vale la pena reforzar, Mónica, y que es uno de los temas de esta conversación. El sector privado pues no desarrolló una estrategia de apertura alrededor de las inversiones en el desarrollo, comercialización o venta de las vacunas, sino que lamentablemente se quedó rezagado en este tema e incluso pues aprovechó el espacio de la pandemia para retroceder en términos de apertura para las contrataciones públicas. Por último, creo que algo que aprendimos, me preguntabas, Mónica, sobre las lecciones, y sí tengo, como dices, una mirada histórica, en parte lo explican las canas, no solamente los años de trabajo en estos temas. Creo que algo que aprendimos, y lo sintetizo en algunos tweets muy sencillitos, en algunos puntos muy sencillos, es que, por ejemplo, hay que poner ojo en las contrataciones, como decía Carolina, pero solo 1 de cada 10 dólares invertidos en COVID y en la reactivación económica pasa por contrataciones públicas. 9 de cada 10 dólares en América Latina tienen que ver con exenciones fiscales, con programas especiales, con incentivos económicos, incluso con rescates financieros. Vimos algunos de aerolíneas en la región. Entonces creo que la integridad que normalmente se limita al tema de contratación pública como parte del gasto, tiene que pasar de una consideración estrictamente presupuestal a una de naturaleza financiera. Creo que la transparencia tiene que ser financiera y no solo presupuestaria, y creo que este es un reto para la región. Otro asunto es, pues que aprendimos, tiene que ver con haber dejado pasar muchas oportunidades para la creatividad institucional. Voy a poner solo un ejemplo. A la mitad de la pandemia, los plazos de ley para tener acceso a servicios de justicia se modificaron, ¿no? en buena parte de los países. Y creo que perdimos la oportunidad de aprovechar pues lo que tenemos hoy, una llamada de Zoom, por ejemplo, para activar mecanismos sencillos de justicia digital o de acceso a la justicia vía digital en América Latina. Sé que muchos estarán pensando que no tenemos conectividad, pero me tomé la molestia de hablar con muchos de los usuarios de los servicios de justicia en nuestros países y por supuesto que preferían conectarse a un cibercafé que viajar 16 horas para llegar a un juzgado, ¿no? Por mucho, prefirieron y estaban más listos para adaptarse a la justicia digital, pero nuestras instituciones públicas no reaccionaron a la velocidad que se requería. No se trataba de hacer inversiones fuertes, se trataba de aprovechar los 40 minutos de Zoom para hacer audiencias en materia de justicia, ¿no? No era necesario ni siquiera comprar licencias, ¿no? Había muchas formas creativas y las dejamos pasar. Y el último punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con algo que también mencionó Carolina. Te escuché con mucha atención y entiendo la complejidad de lo que viven en Brasil. Creo que uno de los temas es ponerle el alto ya a las declaratorias de emergencia. Ha habido un abuso continuo de las declaratorias de emergencia para justificar muchas acciones públicas que no deberían de darse a más de 18 meses, ¿no?, de iniciadas estas declaratorias. Desde suspender plazos de ley para muchos temas hasta, por ejemplo, hemos detectado que en varios países se justifican como compras de emergencia. Les voy a dar, este ejemplo es real y lamentable, compras de boletos a ferias o a parques de entretenimiento porque se dieron en el momento de la pandemia. Voy a tratar de decirlo en inglés, Mónica. We have to stop the abuse of the emergency decrees now. Creo que es un punto muy importante. No todo cabe dentro de una declaratoria de emergencia y creo que cada día que pasa hay más y más abusos de estas declaratorias para cometer actos de los que creo que todos los que estamos aquí no nos vamos a sentir orgullosos en el futuro. Gracias, Mónica, y atento a escuchar a los compañeros de panel. Thank you, Eduardo. I think it's also regarding the emergency, also what's the democratic accountability of the scope and length
of emergency measures. No, that may be something that we can pick up again later. I want to give the floor also to the other speakers. So to Pablo Sepúlveda Moreno, who's the Executive Secretary from the Public Integrity and Transparency Commission in Chile. And maybe Pablo, you also would like to introduce a bit what has happened in terms of initiatives that you have promoted for transparency, but also for a more inclusive policy making, for more participation in Chile, similar to what Carolina was referring to in the case of Brazil, and how this, in a sense, if you consider that these initiatives, whether they have had an impact on citizen trust, that has been always an indicator, let's say, monitored in Chile and under attention in Chile. Thanks. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Saludar a todos y todas los presentes. Es bien compleja la temática que estamos abordando hoy día, ¿no? Sin embargo, me voy a retrotraer en el tiempo para hacer un breve análisis de lo que han sido las distintas políticas públicas en Chile en esta materia. Y voy a partir del año 2008, muy brevemente, cuando se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública, aquella ley que obliga a los servicios y a toda la administración del Estado a entregar la información que obra en su poder. Si uno revisa las estadísticas que uno tiene hoy en día, resulta que de 1.200.000 solicitudes de acceso a la información solicitadas por los ciudadanos o ciudadanas, tenemos que el porcentaje de respuesta frente a esas solicitudes está en niveles del 97%, lo que por sí habla de un buen cumplimiento de la administración pública frente al requerimiento de los ciudadanos. Por otra parte, y si seguimos en el tiempo, luego el año 2014 se implementa la denominada ley del lobby en Chile, y también a juzgar por los datos que tenemos, que es una ley básicamente que se refiere al registro de las audiencias que solicitan los lobistas o los gestores de interés, el registro de los donativos que reciben los funcionarios y funcionarias públicas, y también el registro de los viajes que efectúan. Resulta que hoy en día tenemos más o menos desde aquella época 503.000 solicitudes de audiencia efectuadas, 41.000 donativos registrados y 471.000 y tantos viajes también registrados. Entonces, a juicio de los números, es evidente que la norma ha funcionado y efectivamente la implementación de la ley da cuenta de que se está cumpliendo. Por otro lado, luego viene lo que se conoce en Chile como la Ley de Declaración de Patrimonio de Interés, que obliga a distintos funcionarias y funcionarios públicos a las autoridades y determinados funcionarios y funcionarias con cargos que así lo ameritan, a efectuar su declaración de patrimonio y los intereses que puedan tener en el ejercicio de su cargo. Resulta que en el periodo de marzo se obliga a todos estos funcionarios y funcionarias a actualizar esa declaración de intereses y patrimonio, y tuvimos un cumplimiento de alrededor de todos aquellos obligados de un 64%. Sin embargo, a lo mejor ustedes dirán, no parece tanto, subió 10 puntos en relación al año anterior, y en lo que respecta a las autoridades, tuvimos un cumplimiento de un 100% en cuanto a la confección de las declaraciones de patrimonio e interés. Y cuando me refiero a autoridades, me refiero a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los intendentes de las regiones en Chile y a los gobernadores. También es cierto que, por lo tanto, a juzgar por los números, efectivamente también es una política pública o una ley que en su implementación ha funcionado. Por otro lado, el Servicio Civil, que es un organismo a quien le corresponde implementar los distintos sistemas de integridad
en los servicios públicos y los códigos de ética, es decir, ecosistemas de integridad y códigos de ética funcionaria, también ha logrado implementar al menos estos sistemas de integridad en 180 servicios públicos, códigos de ética en 243. Por lo tanto, también son indicadores que hablan de efectivamente un cumplimiento efectivo. Sin embargo, nos encontramos con una paradoja, ¿no? No obstante el buen funcionamiento del ecosistema de integridad, los niveles de confianza, y como se señaló acá en un principio, no son buenos. No son buenos si uno ve las distintas encuestas o estadísticas que tenemos, Latinobarómetro, por ejemplo. En Chile la confianza en las instituciones ha ido disminuyendo desde el año 1996 hasta la fecha. Hay instituciones muy importantes como el Congreso Nacional o que dicen relación con los poderes del Estado que no están superando los 2 dígitos en materia de confianza ciudadana. Y eso probablemente es lo que gatilló el estallido o la revuelta, o como quieran determinarla o llamarla, del año 2019 en Chile, que efectivamente motivó que estemos discutiendo una nueva constitución en estos momentos. La Convención Constitucional, para contarles, cuenta todavía con altos niveles de confianza. Probablemente ahí hay algo que examinar para los efectos de determinar el por qué tiene altos niveles de confianza, probablemente porque los electos son muy vinculados al ciudadano o ciudadana, son eminentemente personas que son de regiones, tiene un componente fuertemente descentralizada en la Convención Constitucional, hay paridad de género. Yo creo que ahí hay lecciones que sacar acerca de cómo recuperar la confianza. También no quisiera dejar de mencionar una cuestión que también puede darnos luces, ¿no? En Chile, ustedes saben, la campaña o la vacunación ha tenido altos estándares de nivel de dosis suministradas a los chilenos y chilenas. Cerca del 80%, el 83% ya tiene una primera dosis, el 75% tiene la vacunación completa, el 93% de la población objetivo está vacunada. Entonces, parece ser, y en esta materia el gobierno sí tiene una alta consideración, una alta dosis de confianza o una buena percepción ciudadana. Entonces, parece ser que el cumplimiento en las políticas públicas en forma oportuna, el no saltarse la fila, parece ser una buena noticia a la hora de robustecer la confianza. Y cuando hablo de no saltarse la fila, creo yo que cuando en Chile se hicieron muchos comentarios, muchas veces por los opositores al gobierno, acerca de qué importante es que nuestra abuela o nuestra madre se vacune primero que incluso el presidente de la República o los ministros de Estado. Yo creo que eso es una buena señal y que incide notoriamente en los niveles de confianza. Por otro lado, decirles que si bien es cierto, estamos en niveles bajos en esta materia, estamos implementando una serie de nuevas políticas, una serie de reformas a algunos cuerpos legislativos y otras instancias más bien administrativas para robustecer la confianza, a lo que me referiré probablemente más adelante, Mónica, si tengo la oportunidad. Muchas gracias. Thank you very much. We'll definitely have a chance to discuss this more, hopefully. I would like to now pass to Maria Celina Conte, who is the director of the Summits of the Americas Secretariat, and the 9th Summit of the Americas will take place next summer, hosted by the US, and we would like to have your view, Maria Celina, on what are the main issues that you think will be addressed and how the different stakeholders, so here private sector, civil society, international cooperation, how they will contribute to the agenda of the summit. Thanks.
Muchísimas gracias, Mónica. Saludar a todos y todas y agradecer por esta invitación a la OECD. Nos une un vínculo muy cercano, siendo una de las organizaciones que integran el grupo de trabajo conjunto de cumbres, mecanismo de cooperación horizontal que apoya a los estados en la implementación de los mandatos que son adoptados en el proceso de Cumbres de las Américas, también como en el proceso de preparación de las mismas. Agradezco mucho esta pregunta. Realmente antes de responderla quisiera un poco recordar, empezar destacando que el proceso de Cumbres de las Américas pues es considerado el foro principal de discusión y encuentro de los líderes del continente americano, de los jefes de Estado y de Gobierno, en el que se reúnen, ¿no? Y en el que participan a través de todo un proceso, no solo los estados, sino también organizaciones de cooperación internacional representadas en este grupo de trabajo conjunto de cumbres, así como la sociedad civil y actores sociales, incluyendo el sector privado, ¿no? Participan en espacios de discusión y toma de decisiones respecto a los principales retos y desafíos y oportunidades que enfrenta la región. Realmente la cumbre de las Américas es considerada un escenario privilegiado, ¿no? Para poder discutir justamente estas visiones, generar consensos y construir confianza entre un amplio grupo de actores de las Américas a fin de avanzar justamente en la preparación y en la formulación de políticas para poder atender los innumerables retos económicos, sociales, políticos y ambientales de la región. Con la distribución en el mes de octubre de 2020 a solicitud de la presidencia del proceso de cumbres del gobierno de los Estados Unidos de 3 documentos conceptuales que fueron preparados a solicitud de la misma, tanto por las entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres que lo conforman la OECD y otras 12 organizaciones internacionales y regionales, incluyendo la OEA que lidera este grupo, así como documentos también preparados por el sector privado de Estados Unidos y sociedad civil basada en Estados Unidos, con estos 3 documentos que se enfocaron por un lado en oportunidades y retos hemisféricos de cara a la cumbre y en el contexto de la pandemia, así como en términos de fortalecimiento de valores e instituciones democráticas en las Américas, y también el tema de crecimiento inclusivo y creación de empleo. Con esto se dio inicio a los diálogos en el marco de la preparación de la cumbre, y esto ayudó a que desde los distintos sectores, sociedad civil, actores sociales, con gobiernos, entablaran desde un inicio diálogos, consultas nacionales, primero con la sociedad civil, en los temas que consideraban prioritarios de cara a la cumbre y dentro del contexto de recuperación de la pandemia. Se llevaron y se han venido llevando a cabo también diálogos nacionales, involucrando no solamente a la sociedad civil y actores sociales y el sector privado, sino también a los gobiernos, a quienes se sientan a discutir y a intercambiar los temas de cara a la cumbre. A la fecha hemos tenido 32 consultas nacionales en 32 países para la sociedad civil, hemos tenido 19 diálogos nacionales entre los estados y los gobiernos y su sociedad civil y actores sociales, y también por el lado del BID, que viene organizando estas consultas con el sector privado, han tenido lugar ya una serie de esfuerzos. Y a esto se ha sumado también diálogos de esta naturaleza, pero con la participación también de las organizaciones internacionales y regionales, principales cooperantes de este proceso. En el mismo marco, en el seno del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, que es el órgano ejecutor principal del proceso de cumbres, durante o en el marco del cual los estados vienen avanzando sus intercambios. Se llevaron a cabo 4 diálogos innovadores, por primera vez dentro del mismo Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres, con los estados, entidades multilaterales,
y sociedad civil y actores sociales, incluyendo sector privado, centrales sindicales, para abordar discutir en 4 largos temas. Por un lado, el tema de la gobernabilidad, anticorrupción y derechos humanos, el tema de la respuesta y resiliencia ante la pandemia, un tercero asociado a cambio climático y desarrollo sostenible, y un cuarto asociado al tema de crecimiento económico e inclusión social. Todos estos esfuerzos han ido sumando y alimentando al país anfitrión, así como las deliberaciones de los estados en el proceso de identificación del tema de la cumbre y las prioridades que ya han sido propuestas por el país anfitrión, y es a lo que me voy a referir en un momento. Además de estos diálogos que se han dado multiactor desde la Secretaría de Cumbres, coordinadamente con la presidencia del gobierno de los Estados Unidos, se han aprovechado todos los espacios clave, como por ejemplo encuentros que se han dado en el marco de comisiones importantes del Consejo Permanente de la OEA, asociados a la celebración, por ejemplo, de la adopción del 20º aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, que como ustedes saben, surge del proceso de Cumbres, hace 20 años se adopta y representa realmente para los estados de la región un instrumento, el instrumento principal político y jurídico para la promoción y la defensa de la democracia representativa en la región. Y producto de esa sesión a la que me refiero, que se llevó a cabo con, a razón de celebrar este 20º aniversario, se dedicó esa discusión, incluyendo a los gobiernos, por supuesto, y también a importantes actores, representantes de la sociedad civil y actores sociales de la región, a destacar, a abordar sobre la resiliencia democrática, ¿no? Y el papel que la Carta Democrática Interamericana y el proceso de cumbre siguen jugando en este momento, y en el cual se enfatizaron en una serie de esfuerzos que deberían de impulsarse, promoverse desde los gobiernos como desde los distintos actores, para fortalecer las funciones preventivas como restaurativas de la Carta Democrática Interamericana, que si bien es cierto fue adoptada hace 20 años en un contexto distinto al de hoy, conjuntamente con el compromiso de Lima, que fuera adoptado en la cumbre pasada, por los líderes del continente americano, realmente son más relevantes que nunca, dado el contexto en que vivimos. Con relación al sector privado, desde el 2012 el BID facilita el diálogo empresarial de las Américas, cuyas recomendaciones de política pública se vienen implementando. Por ejemplo, en colaboración con la OEA se promueve un proyecto para fomentar la adopción de estrategias para garantizar regulaciones legítimas, transparentes y técnicamente sólidas, así como para capacitar a los funcionarios de la región en mejores prácticas para el otorgamiento de permisos y licencias. Así también el diálogo empresarial de las Américas bajo la coordinación del BID y con la participación de empresas y asociaciones del sector privado de la región han iniciado un proceso de cooperación técnica para el desarrollo de códigos, modelos de conducta corporativa que sirvan de base para su adopción por las empresas de la región. Y a efectos de la preparación de la 9ª cumbre, también el BID viene coordinando diálogos nacionales como los que se han venido llevando a cabo con la sociedad civil y actores sociales, pero enfocados en abordar entre los estados y el sector privado las principales preocupaciones que tiene el sector privado con relación a la recuperación y de cara a la próxima cumbre. A la fecha han habido 3 rondas llevadas a cabo en Honduras, Uruguay y Argentina, y la recuperación económica y el cambio climático, así como la facilitación del comercio, la transparencia, la integridad y gobernanza
gobierno electrónico han sido temas recurrentes de la discusión. Todos estos esfuerzos, los resultados, las recomendaciones han venido y vienen enriqueciendo el proceso de la construcción de la agenda hemisférica. Y Estados Unidos hace una semana, como presidencia del proceso de cumbres, pues anunció tanto el tema como las prioridades que propone, y el tema propuesto es construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, al respecto tanto la presidencia como los estados a través de los coordinadores nacionales de cumbres y todas las partes interesadas, sector privado, sociedad civil, así como los integrantes del GTCC han dejado en claro el interés común de nuestro hemisferio de concertar acciones para priorizar las respuestas sanitarias, la recuperación a la pandemia, y la necesidad de trabajar de manera conjunta para reconstruir la economía e instituciones de manera resiliente e inclusiva. Una vez que se defina, porque ha sido propuesto, pero tiene que, no se ha definido todavía, es posible que sea el 11 de noviembre, con ocasión de la reunión de cancilleres del grupo de revisión de la implementación de cumbres, que se va a llevar a cabo el 11 de noviembre con ocasión de la Asamblea General de cumbres. Yo quisiera también destacar que como anfitriones de la 9ª cumbre, que tendrá lugar a mediados del 22, el gobierno de los Estados Unidos ha enfatizado en todo momento el compromiso de la administración Biden de garantizar la participación amplia y inclusiva de representantes de la sociedad civil, del sector privado, incluidos los grupos en situación de vulnerabilidad de la región, en las distintas discusiones con los representantes de gobierno durante el proceso de preparación de la cumbre. Con esto esperamos que se pueda tomar realmente decisiones que incidan en política pública estratégica, ¿no? Para hacer frente a los desafíos de la región. Con esto acabaría. Muchas gracias. Thank you very much, Maria Celina, and we will, if we have time, come back to this. I wanted to give the floor to Walde Lima, who has patiently listened to all of you, and maybe this point made by Maria Celina regarding a focus of the summit on a resilient and inclusive future. So if you can decline what in terms of from the business side, what we mean with that, what we mean in terms of having participation and building resilience, what's the contribution of a participatory process beyond compliance in order to build trust with citizens. Thank you very much, Walde, also for your passion. Bueno, comienzo en español para explicar mi tesis y después en inglés para hablar más rápido. Bueno, muchas veces este concepto de más allá del cumplimiento se entiende con poca ambición, simplemente hacer más del mero requisito de la ley. Pero lo que quiero proponer aquí es que tenemos un modelo que va al corazón de la confianza y que llamamos, venimos de hecho llamándolo ODS 33 en el contexto de la Cumbre de las Américas, donde Walmart preside la mesa de trabajo del diálogo empresarial de las Américas, viendo el tema de transparencia y colaboración en cuanto a reglamentación de la economía. Y entonces, el concepto muy simple de ODS 33 es que tenemos que hacer menos división de trabajo en el tema
de la confianza y la construcción de la confianza y el Estado de Derecho. Y en particular, lo que tenemos que hacer es privilegiar proyectos compartidos entre todos los sectores, creando justamente en el punto de encuentro entre el sector público y privado, nuevas normas culturales de relación entre los sectores, que a la vez genera más capacidad también en otro motor de la confianza identificado por OCDE, que es resultados para la ciudadanía. Específicamente, generación de empleo más inclusivo. Okay, now in English for the details. So first of all, Sustainable Development Goal 33, what is that? Well, it's Sustainable Development Goal 16 plus Sustainable Development Goals 17. So we get to strong institutions only through partnerships for the goals. Why is that? Well, Douglas North won the Nobel Prize in Economics in part for proving that you cannot generate institutional reform of the variety that's needed in our hemisphere or elsewhere in the world without recognizing that informal cultural norms are their own concept, separate from and equally important with formal legal norms and enforcement practices, and that these cultural norms are quite durable unless you practice their opposite, if they are corrupted, and they are. The relationship between the public and private sector is governed in part by corrupted norms for relating. And therefore, in order to change those, we cannot work in our own separate corners. In a marriage, it normally doesn't work very well to say, well, we've got some problems, so we'll each go into our own corner and work independently to become the perfect person the other one wants. It has to always be done in relationship. But how is that possible when there's not trust? Well, this is, in fact, the difficulty. And it generates a first principle, which is to build trust, you're going to have to start by trusting. We must trust each other enough to begin working together on trust. The division of labor that assigns to the private sector only compliance and only generation of more inclusive economic opportunity, while government and NGOs seek on their own to develop more improved public integrity, will result in both sides failing, because we each hold for each other capacities that the other needs, and in addition, the cultural norm of collaborating on each other's work is part of what changes our way of relating with each other. In this context, I really like to think of it in the context of root causes of migration. Which is one area in which lack of trust in the citizenry, by the citizenry, in the ability of both sectors to deliver both results and integrity, has resulted in very substantial migration of many people who simply lack trust that things will change to their benefit. So let's think about how this is often done. What is it that governments want of business in that context? They want us to generate more inclusive economic opportunity, especially through two things: investing in underserved communities and integrating into our value chains MSMEs and other domestic suppliers. And yet, if we seek to do that in isolation, we will fail to do so, because lack of trust within supply chains and across the sectors and thus weak rule of law makes it difficult to go into underserved communities. If you need to go into underserved communities,
with hundreds of permits in order to expand your footprint into those underserved communities. But those licensing and permitting systems are corrupted both by private and by public action. You're unlikely to maximize that effect. In supply chain, if there is a culture of non-compliance with taxes, which might be based in part upon a reasonable belief that government just doesn't deliver with your tax dollars, but nonetheless, here's where you need to trust enough to say, we will work together to build more tax compliance, because otherwise, businesses like Walmart cannot trust the domestic supply chain in many countries enough to integrate those that they ought to integrate. This is why we must come together to co-create the public good of trust at the intersection, the point of encounter between inclusive economic opportunity, results for the citizens that will cause them to trust more in their governments. And the point of encounter between that inclusive economic opportunity generation and public integrity. So what does that look like? Well, it looks like a project that I'm glad to talk about more later in this panel, but that we've been calling the Digital Tools for Rule of Law and Inclusive Recovery Agenda. The core idea is basically to build upon this Sustainable Development Goal 33 by going upstream into the 4 key regulatory areas that both generate the most corruption in our economies and are most important in authorizing the business activity through which we can generate results that build trust in the citizenry. What are those 4 upstream regulatory systems? They are the tax system, the customs administration system, licensing and permitting, and as we heard, public procurement. If we can bring a joint effort, working not with business off on one side, just working on compliance, and NGOs and government working on public integrity, but if we can work together on a project of digital transparency in those 4 regulatory areas, we will be changing the norms with which we relate to each other on 2 levels. One, we'll be working together on a public integrity project that builds trust, which is the opposite of what we often do in our corrupted model. We relate to each other in ways that don't advance rule of law. And 2, we will actually be bringing the power of digital transparency to these 4 regulatory systems so that instead of their creating a vicious cycle that discourages business from doing what is necessary to build more inclusive economic opportunity, we will instead be building trust there, which will slowly build the basis for trusting more, working together. So I'm glad to enter into more details about that Digital Tools for Rule of Law and Inclusive Recovery agenda later in this panel. I just note in the meantime that because of Maria Salinas' presence here, that we do view this as something that the heads of state in the Summit of the Americas context, as well as the ministers in this OECD ministerial context, can make a very practical project that is highly demanding, much more ambitious in what it asks of business than the traditional ways of understanding beyond compliance. Thank you, Walby, and I think Maria Selena take note also of this request of involving the business and with the requests that are beyond compliance. For the sake of time, first of all, I want to thank all the speakers, but give you a second round that will be just very quick remarks on. You have all mentioned from your different perspectives the experience on building and developing initiatives on transparency, integrity, but also participation and the role of more inclusive policy making. So as Jose Antonio recalled at the beginning, this
webinar has also a purpose of provide some inputs for the ministers who will meet in December. So if one question that I have for everybody, maybe Carolina again can start, is what evidence and inputs do you think governments or your institutions need to deliver better policy, to respond to citizen expectations, to increase, restore the trust in the region, and why? So it's important, if you think so, also to continue this work on better understanding what are the main drivers of trust, to measure these main drivers, to provide this evidence. So if you were in 1 minute to say what kind of evidence and data are needed, what would you point it out? Carolina, the floor is yours. Thanks. Thank you, Mónica. Bueno, creo que políticas basadas em evidência são políticas melhores. Então, devemos conhecer a opinião dos cidadãos acerca dos governos e de suas instituições. Isso sim é muito importante, porque assim se pode melhorar as políticas públicas, entender que políticas devem ser implementadas, quais as necessidades dos cidadãos para entregarmos, para levar a eles melhor valor público, como disse o Elber, os resultados, que resultados estamos entregando para os cidadãos, para a sociedade. Isso sim, as instituições públicas devem focar-se em conhecer as necessidades. E, sobretudo, especialmente aqui em América Latina, entender por que a confiança em as instituições públicas ha diminuído em los últimos anos. A OCDE tem trabalhos que hablam assim, que a confiança em América Latina ha diminuído. Creio que sim, claro, por los escândalos e porque a corrupção aqui também aún é maior, é grande. Então, recuperar essa confiança é muito importante, e conhecer o que os cidadãos pensam, porque diminuíram a confiança nas instituições públicas. Ter esses dados, essas evidências, é muito importante para as políticas públicas, para entregarmos melhores políticas públicas. E a integridade é clave para recuperar essa confiança, además da transparência, claro, também. E como disse anteriormente, as políticas de integridade devem alcançar o setor privado e a sociedade civil, é fundamental. Como disse o Web muito bem em sua ponência, devemos ter uma estratégia de integridade, algo que involucre o setor público, o privado e a sociedade civil. E aqui, em CRU, especialmente quando falamos desse tema, sempre hacemos uma broma com nós outros mesmos, porque começamos a trabalhar a integridade no setor privado há 12 anos, há 10 anos, em la sociedade civil há 12, mas no setor público há 5 apenas. Então, por que confiamos mais em nós outros do que em setor privado, em la sociedade civil? Thank you. So there is a learn, e assim, but maybe also a learning curve. Pablo Sepúlveda, can I give you the floor 1 minute on the evidence and inputs? Vale, bueno, sobre lo que tú planteas, Mónica, me gustaría decir que yo creo que es necesario, regular aún más 4 puntos en específico. La transparencia debe ser total. O sea, en Chile está como proyecto de ley bastante avanzada, aquella ley que establece que todos los órganos de la administración pública, incluso aquellos con autonomía institucional, por ejemplo el Congreso, la Contraloría General, están o van a estar sujetos a la ley de transparencia. En segundo lugar, las empresas concesionarias de servicio público. También es necesario que estén reguladas por la ley de acceso a la información pública, me refiero a la ley o a empresas de servicio eléctrico, concesionarias de carretera, etcétera, etcétera, como aquellas todas personas jurídicas sin fines de lucro que reciban aportes del Estado. Y en eso estamos trabajando. También es fuertemente necesario regular el nepotismo en la administración pública y también lo que se ha denominado la puerta giratoria, ¿no? Cómo establecer este periodo de enfriamiento entre mientras uno ejerce la función pública y en definitiva acceder a un cargo privado y viceversa. Son todas cuestiones que estamos regulando y en distintas etapas, pero que es necesario, y también muy importante es la protección al denunciante.
Es un proyecto de ley que ya va a salir en Chile prontamente, está muy avanzado, y cómo somos capaces de darle de verdad una protección a esa persona de denunciar un hecho de corrupción. Actualmente muchas veces, y todos los que somos funcionarios o funcionarias públicas, escuchamos, no me atrevo a denunciar, etcétera, etcétera, porque hay miedo a la represalia, revancha, etcétera, etcétera. Y yo creo que en definitiva es tremendamente indispensable que ese funcionario o funcionaria sienta la tranquilidad de que va a denunciar y no va a tener ningún tipo de cuestionamiento al respecto. Por último, creo que Welby ha señalado que la co-creación o la co-construcción es un tema esencial, cuestión que comparto. Yo creo que instituciones como Gobierno Abierto o la Alianza para el Gobierno Abierto, a la que ha suscrito Chile en el año 2011, donde se busca implementar políticas públicas que emanen directamente de la ciudadanía, con fuerte participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y la adecuada innovación, a esta altura yo diría que son indispensables y necesarias. Si queremos generar confianza, necesariamente necesitamos políticas públicas que emanen de la sociedad civil o que tengan un fuerte componente de la sociedad civil. De lo contrario, nos vamos a encontrar que siempre la política pública va a tener un fuerte cuestionamiento si es que no nace de los propios ciudadanos o ciudadanas. A este respecto, y para terminar, indicar que en nuestro último plan de acción de Gobierno Abierto tenemos dos políticas públicas dentro del plan de acción que emanan directamente de la sociedad civil y que se relacionan muy con la necesidad de tener un mundo sustentable. Y una dice relación con la propuesta que se hace de fomentar la inversión en energía, en la locomoción denominada, o sea, en bicicleta, digamos, para lo cual el Ministerio de Vivienda se comprometió con la sociedad civil a inyectar recursos en esta materia y a generar planes de acción para fomentar este modo de transporte. Y en segundo lugar, también aquella propuesta de la sociedad civil que dice relación con transparentar los recursos que el Estado destina a, en definitiva, crear un Chile más sustentable desde la inversión pública. Yo diría y destaco que han sido muy reconocidos por la ciudadanía y solamente con eso quiero ratificar que la co-creación es una cuestión que ya no puede abandonarse. Thank you, Pablo, also for these specific examples on the role of civil society in the action plan for the open government and the inputs provided. Eduardo, if I may, you mentioned before about the reform on the anti-corruption system in Mexico and the role that your organization has played. Maybe just 1 minute. Yes, I know. You can try to summarize, to provide us with some lessons learned on the involvement of the civil society in the process, and maybe similarly to what Pablo just said about the role of civil society in an action plan for open government. So in a reform of the anti-corruption system, what can be learned for other processes? Thanks. Gracias, Mónica. Creo que la reforma anticorrupción de México resume muy bien algunos puntos de Carolina, Pablo y Welby, y partió de un supuesto con el que se negoció la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría. Trust, but verify, que es muy importante, porque blind trust is another thing and is not necessarily what we want. ¿Qué pasó en México en la reforma anticorrupción? Una coalición de reformas que incorporaba al sector privado, a la sociedad civil y a la academia, negoció una reforma constitucional, 7 leyes secundarias, 442 artículos que van desde temas como la obligatoriedad de todos los servidores públicos de presentar y publicar, subrayo, presentar y publicar una declaración de patrimonio e intereses, hasta una reforma profunda del sistema de fiscalización superior de México. Para que se den una idea, se cubrieron
digamos, no solo 7 leyes secundarias, sino 440 normas que tienen un poco que ver con lo que decías, Welby, ¿no? Crear un marco normativo del que todos nos sintiéramos parte, el sector privado, la sociedad civil y el gobierno. Y cuando decimos co-creación, no es solo que nos escuchamos unos a los otros, ¿no? Nos sentamos en el Congreso, que por cierto no lo hemos mencionado, Mónica, y no quiero tomar más tiempo, pero el Congreso es un factor clave para la construcción de confianza. Nos sentamos 6 meses transmitiendo en vivo por C-SPAN, en la versión de México del canal del Congreso, todas las negociaciones entre la coalición de reformas y el Senado de la República o la Cámara de Diputados. ¿Qué nos permitió eso? Y creo que es muy importante como lección. Nos permitió llegar a la negociación del tratado de comercial con Canadá y Estados Unidos en estupenda forma para negociar. El capítulo anticorrupción del TEMEC o del USMEC, Welby, es el borrador que propuso México porque acababa de transformar profundamente su sistema anticorrupción. Y creo que algo muy importante para la OCDE en el tema de evidencia, Mónica, es que México negoció un sistema nacional y no solo un sistema federal. Cuando el gobierno de México hablaba en la negociación del USMEC, a diferencia del de Canadá y Estados Unidos, hablaba por los 32 estados del país y por el gobierno federal, y hablaba por los 3 poderes de gobierno y no solo por el Ejecutivo. Y eso solo fue posible porque se construyó, como decías, Welby, con una visión compartida por el sector privado, la sociedad civil, y no exenta de tensión. Tal vez este es el último punto que quiero hacer. Empezar a construir nuevas relaciones, Mónica, empezar a construir nuevas relaciones supone un sacrificio personal de empatía y de reconocimiento de la alteridad, Mónica, ¿no? No es cómodo. Las nuevas relaciones siempre son difíciles, especialmente cuando parten de la desconfianza y tenemos que verificar si estamos sentados a la mesa con las mismas y genuinas intenciones. Gracias, Mónica. Thank you. These are very good examples, and very also that stress the importance of unified approach. And I wanted to just again 1 minute to Maria Celina, maybe to mention again in this second round we discuss about the role of evidence, and Carolina mentioned the work that Brazil is doing, has been doing, and will do with the OECD. And so we also, whether this work that the OECD is doing also for OECD countries in terms of survey, monitoring what citizens need and want, as Carolina said, understand what are the resources and the needs, and whether this is something that could be a useful input also for the summit. And so maybe we start with María Celina first. Sí, muchas gracias. Yo creo muy de acuerdo con todo lo que han planteado. Yo lo que más bien quisiera también distinguir, resaltar, y esto en base o tomando como base la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con la construcción y luego el seguimiento del Compromiso de Lima. Recordemos que el Compromiso de Lima, que se enfocó en la prevención y lucha contra la corrupción, en el marco del proceso de la Cumbre de las Américas, es un documento que, por consenso adoptado por los estados después de 13 años largos en los que los jefes de Estado no adoptaban un compromiso en el marco de la cumbre, y es producto justamente de una participación sustantiva, una participación ampliada de parte de los distintos actores, gobierno, sociedad civil, actores sociales, sector privado. Cuando me refiero a actores sociales, me refiero también a
centrales sindicales, a pueblos indígenas, a academia, en fin, a una gama enorme. Y podría destacar que el visibilizar los trabajos de la sociedad civil y actores sociales en el proceso no solo de construcción, sino también del seguimiento, de la implementación de los trabajos por parte de los estados, generando mecanismos para participación, pero también de interacción entre ellos con el resto del proceso, es fundamental. Contar con posibilidad de generar espacios para que la sociedad civil también dé a conocer qué es lo que está haciendo, permitir contar realmente con la perspectiva de ellos en todo el proceso de construcción, ¿no? De una agenda política, una agenda de cumbre, pues nos lleva a tener una visión más cercana y realista de las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía, tanto a nivel nacional como local, asegurando que el proceso justamente de construcción de esa agenda de la que estemos hablando, pues sea más representativa, ¿no? Inclusiva. Una vez que se adoptan, digamos, y en este caso la cumbre que se viene en octubre, y me refiero a la de la OECD, como también me refiero a la de la OEA, es fundamental, ¿no? Que se sigan entregando los mecanismos de participación para todos los actores relevantes y brindar todo tipo de apoyo a la sociedad civil y actores sociales para el fortalecimiento también de sus capacidades de incidencia, de participación. Yo aquí quisiera también destacar la importancia de tomar en cuenta, ¿no? El marco jurídico y político que ya está adoptado y está en ámbitos relevantes, ¿no? Con los que los gobiernos ya se han comprometido, ¿no? Es una cuestión muchas veces de hacerle seguimiento y de proporcionar las herramientas para que también las organizaciones pertinentes puedan abordar e identificar cuáles son los niveles de avance. En el caso nuestro hay un mecanismo de seguimiento e implementación del Compromiso de Lima. Hay una base de datos en la que los estados directamente registran su nivel de avance y todos los actores, sociedad civil y el sector privado y otros actores realmente pueden ver qué es lo que los estados vienen reportando. Esos son insumos fundamentales para contribuir no solamente con el trabajo de estas organizaciones desde su posición de auditoría social, sino también contribuir con todo el proceso de rendición de cuentas, transparencia. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad muy breve de hacer un reconocimiento al trabajo de cooperación entre la OEA y la OECD, desarrollado a lo largo del tiempo, orientado a promover objetivos comunes de materia de modernización del Estado, en materia de profundización de la agenda de gobierno electrónico, de datos abiertos, transparencia e integridad, como elementos clave, pilares del servicio público, así como una amplia agenda anticorrupción orientada a la aplicación de tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y en asuntos asociados a la prevención de conflictos de intereses, que yo creo que eso también es un tema que podría uno dedicarse a hablar muchísimo, pero creo que es importante mencionarlo, así como el fortalecimiento e identificación de áreas de riesgo de corrupción en la contratación y administración pública o en las actividades de cabildeo. Y es en esto que desde el escenario de proceso de cumbres de las Américas... María Selena. Sí. Perfecto, acá ya termino. Sí, terminé. No. You're right that you can open various other important topics that are all connected and very important. I just want to close very with Welby Lehman on this aspect that Maria Selena was underlined regarding also the necessity of social accountability and to not only to commit, but also to monitor the progress on commitment. And so what's, if you have, very final words on this aspect of what what is the role
social accountability also from the side of the business and how this can contribute indeed to this dialogue and an inclusive future, as you mentioned before. I appreciate all of these comments. I mean, it's just really an excellent panel. And I mean, maybe I'll turn to the experience of business in building platforms as an analogy, because you recognize when you're building a platform and you want to build it so they will come, that is customers and participants and so forth. How do you maximize the network effects so that in fact everyone does participate? That is another form of asking the question you just asked, which is how do you generate commitment where obviously there is not enough commitment and many actors who will not be reliably committed at any particular point in the story? How do you build the network effects nonetheless to get the virtuous cycle going? And I think the answer is in part that we need data that proves the need on a broader set of policy priorities so as to expand the set of actors who will commit, notwithstanding their perhaps inadequate commitment on any one of the policy priorities. COVID has a silver lining in this regard. And think of it in the context of the Summit of the Americas. When the heads of state arrive to wherever it will be in the United States in early summer next year, what will be the big priorities they have at the front of mind? Transparency is one, but the others include digital resilience, because COVID has demonstrated that what is not digital is not adequately resilient. Inclusion, because COVID has been an inclusion crisis. And economic recovery, or as the US government would say, building back better, more system intensive. If we can do design thinking to ensure that we are building out these trust co-creation projects in a way that is that aligns that Venn diagram across all of those interests, we will have the critical mass of actors necessary in order to accomplish it, notwithstanding the fact that commitment to transparency is certainly not adequate across that full set of actors. That's why we have especially focused in the Americas Business Dialogue and in the Association of AmChams of Latin America and the Caribbean on this idea of focusing on e-government in those four regulatory systems, because they are so critical to all of those, that Venn diagram of all of those interests. They advance transparency, simultaneously digital resilience. They are critical to economic recovery, and they may or may not advance inclusion. Digital is not per se inclusive. You need an inclusion intervention at every stage of the design thinking. So for example, and we know from Mexico and from Chile and from elsewhere that an electronic invoice is effective in advancing transparency and trust within a supply chain so that business can expand opportunity. However, you can't build an electronic invoice on top of a massive digital divide and expect it to be inclusive. And therefore, those need to become motivations, one for the other. And for example, what does it mean in practical terms? We need to have an electronic invoice that is absolutely mobile friendly, because many campesinas who want to make the move into supply chains and formality have access to a mobile device and data, but not to adequate broadband and adequate other devices. So that's one example. Yeah. The one other thing I would say is we need to recognize that in stakeholder capitalism, it's not adequate for business to be the patron, sort of with our stakeholders as beneficiaries. Our stakeholders need to be participants in our work. So imagine the campesina who does successfully formalize and become part of our supply chain. Her voice should be the voice of the training modules that teach others in order to how to onboard into our electronic compliance systems and the government's electronic governance systems. And one step further than that,
those campesinas turned suppliers of Walmart should be recognized as members of Walmart to such a degree that next time it's not me who's talking for Walmart, it's her. Thank you. Thanks, Wolfgang. We are well beyond the time, so and apologize, especially because we didn't gather any questions from the audience, but there are questions and comments in the chat. So I will invite our speakers, if you have still a moment, maybe to reply to these questions or to these comments in writing in the chat. And thanks so much for all your comments. I found this was fascinating. A lot of things that were discussed that I don't even try to summarize, and give the floor back to José Antonio for the final remarks from Sebastián Nieto Parra. Thank you, everybody. Thank you, Monica, and thank you to all the panelists for this excellent discussion. I really would like to thank all of you for your participation, but I leave the floor to Sebastián Nieto, the head of the Latin America unit in the Development Center, that will provide us some closing remarks and link to the work they are doing precisely on this issue of trust. Many thanks, José Antonio. So that's a pleasure to be for these concluding remarks, and very difficult to add new elements for this excellent panel that Monica just moderated. Let me take advantage of the interpretation to switch into Spanish. And quisiera, ante todo, empezar estas palabras de clausura enfatizando en algo que Pablo Sepúlveda mencionó, y es precisamente donde estábamos en América Latina, inclusive antes de la pandemia. Teníamos unos esfuerzos muy importantes hechos a nivel de transparencia, a nivel de anticorrupción, de contratación pública. Sin embargo, la percepción de los ciudadanos respecto de las instituciones había desmejorado. Es decir, teníamos unos aspectos más cualitativos que mostraban un descontento importante de la sociedad, no solo en Chile. Pablo se refería a Chile, pero lo teníamos también en muchos países de América Latina. Entonces, ¿cómo replantear esta confianza? Es un tema fundamental y que trabajamos mucho desde el Centro de Desarrollo de la OCDE, en particular con nuestro informe LEO, el Latin American Economic Outlook 2019, donde hablábamos de la trampa institucional, donde teníamos precisamente unas aspiraciones mayores de la ciudadanía, donde no se veían reflejadas, lo cual afectaba la moral tributaria y afectaba a su vez pasar reformas estructurales, en particular a nivel fiscal, para responder con los recursos necesarios a la demanda de la ciudadanía. Entonces, para salir de este círculo vicioso necesitamos muchas reformas, acercarnos mejor a la ciudadanía, y por eso la temática de hoy es sumamente importante. Ahora, con la crisis actual, lo que hemos visto es precisamente una oportunidad para buscar una recuperación más inclusiva, donde lleguemos a consensos entre la ciudadanía, y siguiendo varios de los puntos que mencionaban Carolina Carballido en particular, pero también Eduardo Borges, pues vemos que necesitamos más que nunca también mejores políticas en cuanto a transparencia del gasto que se ha dado frente a la emergencia, pero también irnos más allá de todo lo que es la contratación pública, pues abismar la cifra que daba Eduardo sobre 9 pesos gastados de 10 son prácticamente de elementos diferentes a la contratación pública, y por lo cual tenemos que ver desde un punto amplio cómo acercarnos mejor a la ciudadanía y cómo responder con mayor confianza. Para esto, lo que vemos fundamental precisamente es cómo podemos repensar el contrato social y a partir de este contrato social generar consenso. Hay diferentes elementos a tener en cuenta: la compensación que se debe tener en algunos casos, el contexto, por supuesto, también la comunicación, una comunicación efectiva, acercarse mejor a la ciudadanía, y ahí pues varios hablaron, y es un tema que ya hemos tratado en webinars pasados. La transformación digital tiene un papel clave, y quisiera enfatizar en algo que es el elemento fundamental, que es el consenso inclusivo.
cómo involucrar a diferentes actores, a la sociedad civil, al sector privado. Y ahí, pues, muchos de los puntos que mencionó Welby de Gorman son fundamentales. Cómo el sector privado tiene un papel a jugar y que tiene que ver en este repensar del contrato social que necesitamos en América Latina. Así que una agenda amplia. Tenemos experiencias interesantes que discutimos en el día de hoy. Son inputs o insumos sumamente útiles para nuestra ministerial de gobernanza que tendremos en diciembre, pero es una agenda que no podemos ir solos. Tenemos que ir cada vez más aliados con organismos internacionales y pues un placer haber tenido a María Celina Conte de la OEA, donde también ahí el apoyo para la Cumbre de las Américas por nuestra parte va a ser fundamental. Así que sigamos uniendo nuestros esfuerzos desde organismos multilaterales, pero también con la sociedad civil, con el sector privado, para una agenda de mayor confianza en América Latina y de recuperación inclusiva y sostenible. Muchas gracias y de nuevo, pues hasta pronto.